Argentina. Bueno, está claro, César, lo invitamos por otros temas, pero cuando hablamos de dinero negro o de dinero sucio, como dice Carlos, y hace bien la diferenciación y nos regamos las vestiduras, ¿no? Pensando si alguien va a depositar hasta 50 millones de pesos a un banco, y este señor tenía esta flota de vehículos de alta gama, le encontraron en el último allanamiento $1 millón en una caja de seguridad, 800.000 en la otra. Qué distorsión, ¿no? Todo. No, claro, hay que trazar esa frontera que dice Carlos entre dinero sucio proveniente de actividades ilícitas en sí misma, de dinero negro, que son actividades lícitas, pero que no han pagado los impuestos. Y los anuncios que son inminentes están referidos a que ya circuló anoche un anteproyecto de ley que brindaría seguridad jurídica a la etapa 2 de todos los anuncios, tus dólares, tu decisión. Bueno, hay que ver si eso le da, primero si se aprueba, y en segundo lugar si incentiva a la gente, que hasta ahora no lo ha hecho, a pesar de que los bancos han sido muy agresivos con ofertas de tasas de interés para los que depositen dólares muy atractivas, pero... Todavía no lo han hecho porque falta el dictado de la ley y la aprobación por parte del Congreso, Débora, que le dé esa seguridad jurídica a quien quiera usar esos dólares del colchón. Sí, recordar, Débora, que ayer a última hora la unidad de la UIF, la unidad de investigación financiera, dio a conocer montos diferentes a los que se habían dado, que tienen que ver con equiparaciones con total de salarios mínimos vitales. Sí, perdón, un dato muy importante que hay que aclarar. En esa reunión que está Carla, está el intendente Federico Termín. Sí. Fundamental para entender, justamente es el líder del municipio, ¿sí? Así que confirmamos, está la fiscal Cecilia Incardona y está el intendente Federico Termín presente para saber cómo se soluciona este tema allí en La Salada. Vos tenías un dato, Jenny, vinculado con esto, ¿verdad? Sí, que en este momento están trasladando a todos los detenidos por justamente el caso de La Salada, recordemos los hijos, también Castillo, Antequera y demás, a la unidad 28 en tribunales. Fíjate, desde el momento que los detuvieron estaban en Madariaga, la sede de la Policía Federal Argentina, y en este momento están siendo trasladados hacia la unidad 28, lugar donde van a quedar hasta, obviamente, se decida otro lugar, ¿no? Bueno, en paralelo, contame, Carlos, el gobierno argumentó respecto del tema jubilatorio varias cuestiones, no solamente vinculadas con el costo fiscal, sino con algunos proyectos que tiene pensado llevar adelante. Mira, Débora, la información que tenemos es que después de todo esto que ha pasado, que el presidente de la Nación, Javier Milei, pidió a un grupo de economistas del gobierno que preparen una nueva ley previsional, y que esa nueva ley previsional incluya cambios fundamentales y que se transforme el actual régimen en un régimen de jubilación privada. Volver de alguna... Hoy dijo Guillermo Franco algo, lo esbozó, pero nosotros lo damos acá en carácter de anticipo, que el gobierno cree que este sistema jubilatorio no tiene ningún tipo de solución, ninguna salida. Mirá, vos tenías unas placas, ¿no? Sí, hay información con respecto a lo que puede costar esto. La mayoría de los economistas, dice, hoy lo escuchaba Fausto Espotorno, que todo lo que tiene que ver, digamos, por un lado tenés, para explicarle a la gente muy rápido, por un lado tenés el aumento del bono. El aumento del bono, pasar un bono de 70 a 110. Esos son 40.000 pesos. Si a los 40.000 pesos lo multiplicás por lo que cobran la mínima, más o menos eso te da aproximadamente unos 200 millones de dólares que necesitas hoy para hacer ese aumento. Y por el otro lado tenés el aumento del 7,2%, que ese aumento del 7,2% más o menos te lleva a la jubilación aproximadamente unos 22.000 pesos más, no es nada en realidad. Ahí lo tenés, fíjate, de 304.724 la jubilación se iría a 326.660, nada, ¿sí? Y el bono de 70 a 110.000, nada, pero ese nada para el gobierno significa un gasto adicional de aproximadamente mensual de 300 millones de dólares. Claro, lo que pasa es que acá... Ese es el problema que tenés. ¿De dónde sacás los 300 millones de dólares? Porque siempre que vos tenés, siempre en economía se dice, bueno, yo voy a pagar esto. Bueno, ¿y cuál es la fuente de financiamiento? ¿Tengo o no la tengo? Bueno, ayer si no la tengo, que bueno, en el Congreso, incluso hay varios, acá está la diputada Campagnoli, varios legisladores mostraron de dónde saldrían los fondos. Algunos hoy ya empezaron a cuestionar algunos de esos puntos. Supongo que algunos serán viables o de manera de efectivizarlos más rápido y otros no. ¿Qué dicen ustedes cuando el gobierno sostiene que es inviable desde el punto de vista fiscal? A ver,
El tema son las prioridades que uno utiliza, porque gasto tributario ya la vez anterior, cuando tratamos el tema este del 7,2%, que en ese momento fue del 8,2%, también dijimos que hay un gasto tributario que el gobierno no recauda. Por ejemplo, régimen de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego solamente se bajaron los aranceles, pero el régimen sí, tanto intacto. que discutimos Tierra del Fuego, el régimen sigue igual. El régimen sigue igual. Señor Tabaco, Tabacalera Sarandí, 200.000 millones de pesos debe, que en dólares son 1.300 millones de dólares. Regímenes especiales, jubilaciones, regímenes especiales son más de 200. Eso es un gasto muy importante. Enorme, sí. y algunos muy injustos. Y beneficia muy poco, además. Sí. Cuando eso podría beneficiar a un montón. Vos me vas a decir, bueno, pero hay derechos adquiridos con esas jubilaciones. Sí, pero a partir de ahora modifiquémoslo. Claro, para adelante. Ya llevamos 18 meses de gobierno. Podríamos empezar a tomar algunas medidas que se tomen de aquí para adelante respetando los derechos adquiridos. Bueno, hablamos de regímenes especiales, de gasto tributario con el señor Trabajo, régimen de Tierra del Fuego. Hay que ver cuál es la prioridad. A las CIDE se le siguen ampliando los gastos reservados en cifras 1000 veces millonarias. La ampliación fue de 33.000 millones, anteriormente fue de 25.000 millones, es decir, gastos que no se rinden cuentas. Entonces, tenemos que establecer cuáles son las prioridades. Pero fijá las magnitudes, ¿no, Débora? Porque te digo, porque 33.000 millones, hagámoslo a $1 de 1000, son 33 millones de dólares. Y acá estamos hablando de 300 millones de dólares. Por más que vos pongas lo de la CIDE, es el 10%, pero necesitas una importante quiero aprovechar fuente de para, financiamiento. Litvin, aprovechando que lo tengo, los regímenes especiales como el de Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿eso tienen un impacto fiscal importante? Tienen un impacto fiscal, pero hay un derecho adquirido porque el gobierno anterior renovó hasta el 2038, si mal no recuerdo, el régimen, con lo cual no se puede tocar ese régimen hasta que venza el plazo. Y además esos regímenes son lo que dejás de recaudar, no es que es plata, que no es cierto. O sea, es lo que uno deja de recaudar porque no pagan IVA, porque no pagan ganancias, porque, bueno, los derechos de importación también. Sí, Tierra del Fuego y todo es un tema polémico. Esto son se creó en el año entre 3.500 y 5.000 1972 por un tema geopolítico con Chile. Habría que ver, revisar bien cuáles son los costos-beneficios del tema, pero básicamente es un tema que requiere un debate son muy intenso. importantes. Para cerrar con Litvin, el gobierno va a anunciar ahora algunas medidas importantes del ministro de Economía. ¿Qué diría usted que es lo más relevante que debieran marcar para dar confianza? Lo más relevante es dar confianza a aquel que tiene dólares en el colchón y que no los tiene declarados ni justificados y lo pueda usar libremente sin ningún tipo de consecuencia. Ya circuló un proyecto de ley ayer que le da cierta estabilidad a esta situación. Es como una tabula rasa por el pasado y portate bien en el presente. Perfecto, Litvin, muchísimas gracias, muy amables.